capítulo 13. Vamos al libro de Hechos, capítulo 13, versículos del 1 al 12. Ya se rompió. El que lo levanta lo paga. Gracias, mijo. Hechos 13 del 1 al 12. Váyase preparando porque ya pronto vamos a tener entonces esto que le decía. Dice la Biblia así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. ¿Quiénes eran? Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manahem el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Adorando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Hijo de Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. El procónsul, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, porque así se traduce su nombre. Bar Jesús en el griego es Elimas, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujera de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios. Cierre sus ojos y concéntrese. Espíritu Santo, estamos en tus manos, Señor. Siempre hemos estado en tus manos y te rogamos, maravilloso Dios, que tú, quien fuiste que inspiró esta palabra, la ilumines en nuestras mentes y corazones. Ya lo entendimos el día de hoy en la mañana. Estamos hechos para madurar, no queremos quedarnos así, Señor, y el medio es renovando nuestra mente, quitando esos pensamientos egoístas, egocéntricos, dejando de pensar como niños y yendo a ser como Cristo, tener ese mismo sentir, ese mismo pensar, el pensar en los demás antes que nosotros mismos. Y la única manera es renovando nuestra mente con tu palabra. Que tu palabra el día de hoy llene nuestra mente y corazón y nos lleve a ser como Cristo. En nuestra oración, Espíritu Santo, te lo rogamos en el nombre de Cristo, que fue quien venció y ganó todo mérito para nosotros. Te decimos amén y amén, Señor y Dios. Como puede darse cuenta, a partir de esta semana comenzamos a escudriñar el 13º capítulo de este libro escrito por el médico amado Lucas. A partir de ahora dejamos atrás a Pedro y a la iglesia que estaba perseguida en Jerusalén. De ahora en adelante, centrarnos en la figura de Pablo yendo a predicar a las iglesias gentiles. En los primeros 3 versículos de este capítulo, Lucas continúa un relato que dejó pendiente. Lucas en el capítulo 11 al final nos había hablado de la iglesia de Antioquía. En Antioquía se les llamó cristianos a los discípulos por primera vez, y la iglesia de Antioquía había enviado ayuda a la iglesia de Jerusalén. Después hace una pausa para narrar el capítulo 12, y ahora sí Lucas retoma lo que dejó pendiente en el 13º capítulo. Después de que la iglesia de Antioquía poco a poco fue ganando preeminencia, fue cuando empezó a enviar misioneros al mundo gentil. Lo podemos ver aquí en el capítulo 13. Comenzó con Chipre, Macedonia, Grecia y Asia Menor. Lucas menciona a Antioquía como iglesia 14 veces.
Pablo, curiosamente, a pesar de que fue enviado de esa iglesia, solo la menciona una vez en sus cartas. Poco a poco vimos en el libro de Lucas, de Hechos, cómo la iglesia de Antioquía fue creciendo y llamando la atención hacia sí misma. Ya no es Jerusalén el centro de la actividad cristiana del primer siglo. Duró poco ese gusto, ese privilegio de ser Jerusalén el centro de la actividad cristiana. Ahora el centro de la actividad cristiana del primer siglo es Antioquía y no Jerusalén. En definitiva, a partir de ese capítulo, Antioquía llega al mismo nivel de Jerusalén cuando la menciona cuando empieza a mencionar a sus principales dirigentes. Versículo 1 entonces. A partir de este versículo vemos que Antioquía toma preeminencia porque nos dice al menos 5 de sus dirigentes. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía algunos dirigentes que eran profetas y maestros. ¿Quiénes? Bernabé, Simón, al que le decían Níger, Lucio de Cirene, Manahem, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. En este versículo encontramos varias situaciones. Primero, en la iglesia, los primeros 12 capítulos de Hechos, la palabra iglesia, cuando Lucas habla de iglesia, se refiere a los cristianos que se reunían en Jerusalén. Cuando los creyentes en Antioquía se empieza a dar ese evangelio en Antioquía, se empiezan a reunir los creyentes en Antioquía, empieza a haber discipulado constante en Antioquía. ¿Cómo lo sabemos? Porque en el capítulo 11 vimos que Bernabé fue a Antioquía a discipularlos, y como era mucho el trabajo, fue por Pablo y lo trajo y lo llevó a Antioquía a discipular a la gente de Antioquía. Una vez que la gente escuchó el evangelio, se empezó a reunir regularmente, empezaron a discipularse y empezaron a tener dirigentes, varones serios que llevaran a cabo la obra del ministerio. Ahora sí, Antioquía puede considerarse una iglesia. Antioquía llegó a constituirse una iglesia cuando reunió estos requisitos. No solamente hay que reunirnos, hay que tener varios requisitos para ser iglesia. Pastor, pero la Biblia dice que donde 2 o 3 estén reunidos, Cristo está ahí. Por supuesto que sí, yo no estoy diciendo que no, pero no donde 2 estén reunidos es una iglesia. Puedes estar reunido en tu casa, orar con tu familia y Cristo está ahí contigo, pero no es una iglesia. Una iglesia reúne ciertos requisitos que te acabo de decir. La iglesia de Antioquía llegó a ser al mismo esplendor que la iglesia de Jerusalén, pero no nos confundamos, ambas son iglesias locales, la iglesia local de Jerusalén y la iglesia local de Antioquía, y ambas son parte de la iglesia universal. No son rivales, son iglesias hermanas y compañeras en misión de llevar el evangelio, aunque años más tarde sí se volvieron rivales por ciertas situaciones de ciertos obispos. Eso no viene en la Biblia, eso lo puedes leer en un libro de historia cristiana. Entonces, lo primero que encontramos aquí, que Antioquía ahora sí es iglesia. Lo segundo, que había un grupo, dice Lucas, de profetas y maestros. El Nuevo Testamento nos revela una gran diferencia muy clara entre el oficio del profeta y el oficio de maestro. Un maestro, según la Escritura, es un hombre encargado de exponer la Biblia y llevarnos a un fuerte fundamento en el discipulado bíblico. ¿Quién es un maestro en la Biblia? ¿Alguien que se avienta unos choros y que habla bien bonito? No. Es una persona que te lleva con fundamentos bíblicos a discipularte y a enraizarte verdaderamente en la Escritura. Por eso es que la mayoría de los pastores, si no es que todos, deberíamos de ser maestros. Tú puedes ser maestro sin ser pastor, pero difícilmente vas a ser buen pastor si ser maestro, porque la labor del pastor es discipular a la gente. El segundo oficio que nos dice es el de profeta. El maestro sigue activo en la actualidad. ¿Todavía podemos encontrar maestros en la actualidad? Sí, todavía hay. El segundo oficio que nos dice es el de profetas. Los profetas en ese entonces hablaban a la congregación por medio de revelaciones. No vamos por cuestión de tiempo. En 1 de Corintios capítulo 14, el apóstol Pablo dice que el espíritu del profeta viene al profeta, y entonces profetizaba y hablaba y daba alguna profecía, alguna palabra de parte de Dios. Sabemos que en la actualidad ese oficio
ya no es necesario. La etapa de fundación de la iglesia terminó hace casi 2000 años. Hoy en día hay maestros, sí, hay profetas, no. ¿Por qué? Ya se lo he dicho, tenemos la Biblia. Si lo que el profeta nos va a decir está en la Biblia, ¿para qué lo necesitamos? Y si no está en la Biblia, que se vaya, es un falso profeta. Lo tercero que encontramos en este primer versículo, los 5 nombres, los nombres de los dirigentes. El primero es Bernabé. Esto se entiende si tomamos en cuenta que la iglesia en Jerusalén lo comisionó para que fuera a servir y a enseñar a la iglesia de Antioquía. Muy probablemente Bernabé tenía un lugar distinguido, todos lo consideraban casi como el pastor principal de la iglesia. El siguiente, y de Bernabé ya hablamos hace tiempo, el siguiente en la lista es Simeón, que aquí se traduce como Simón, llamado Níger. Tenemos que entender que Lucas pone Simón llamado Níger porque había más de un Simón en la iglesia. Es como aquí, tan solo hace ratito le dije, levante su mano si quiere un sobre. Está mi hermano Enrique. ¿Y quién también estaba del otro lado? Mi hermano Enrique. Entonces mi hermano Enrique Mesa, mi hermano Enrique Delgado. Sí, ya hacemos la diferencia. Por eso es que Lucas escribe Simón llamado Níger, porque había más de un Simón en la iglesia. La palabra Níger en latín quiere decir negro. ¿Quién era este Simón? Simón el Negro. Así le decían, Simón el Negro. ¿Por qué le decían Simón el Negro? Porque muy probablemente era de ascendencia étnica africana. ¿Por qué lo sabemos? Por el tercer nombre. Muchas gracias. Lucio de Cirene. Cirene es una ciudad del norte de África. Y al ponerlos juntos a Simón y a Lucio, nos está diciendo que son de la misma región. El siguiente en la lista es Manahem. Su nombre es una palabra hebrea que es Menahem, que quiere decir consolador. Lucas escribe que se habría criado con Herodes el tetrarca. Esto quiere decir que habían compartido nodriza, no que crecieron juntos, sino que la misma mujer que amamantó a Herodes fue la misma mujer que amamantó a Manahem. Eso es lo que significa que se había criado junto con él. ¿De qué Herodes nos habla? De Herodes Antipas. ¿Dónde estoy? Perdóneme. De Herodes Agripa, quien Lucas narró su muerte. Herodes Antipas, que es el tío de Herodes Agripa, el que acabamos de ver la semana pasada cómo murió. Muy probablemente Manahem fue quien le dio la información de todo lo que sucedió con la familia real a Lucas. La última persona es Pablo. Pablo ya también hemos hablado de él. Versículo 2, vamos a darnos prisa para que nos dé bien tiempo. Ministrando, adorando, de hecho es la palabra correcta aquí, la traía. Adorando ellos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Pablo, a Saulo mejor dicho aquí todavía, para la obra que los he llamado. Dice la primera parte del versículo, adorando y habiendo ayunado. El término, la palabra ministrar aquí se traduce mejor como adorar. Mucha atención en esto, porque esto tiene mucho que ver con la teología del pacto. Si a usted le interesa teología del pacto, y si no sabe qué es teología del pacto, después lo va a saber porque lo vamos a ver más adelante. Esto es muy importante. La palabra adorar aquí, o ministrar, se traduce mejor como adorar. Es la misma palabra que se utilizó en la Septuaginta en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo, pero hubo una traducción de 70 ancianos, al menos 500 años antes de Cristo, que la tradujeron del hebreo al griego. En el griego, la palabra adorar o ministrar fue la treía, y fue la misma palabra que utilizó Lucas. ¿Para qué utilizaban la palabra adorar en el Antiguo Testamento? Para el oficio del sacerdote. El sacerdote tenía que llegar, barrer la casa, tenía que preparar el altar, tenía que hacer el sacrificio, tenía que quemar el sacrificio, tenía que llevar la sangre, la tenía que rociar, tenía que cambiar el agua. Eso era la treía, ese era el servicio que daban los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Lucas toma la misma palabra la treía para ponerla en el servicio, en la adoración cristiana. ¿Qué tiene que ver eso? Primero, le está dando un sentido de continuidad a la historia bíblica.
No es que Dios hizo a lo judío y dijo, ahí vas a hacer con sacrificios y sacerdotes, y después dijo, no, ya me aburrí, eso ya no. Ahora va a ser que la gente ore en la iglesia y cante en la iglesia. Jamás. Está demostrándonos Lucas que hay una continuidad, que hay un hilo conductor en la historia bíblica, que lo que veíamos en el sacrificio solamente era una sombra de lo que había de venir. Cuando estaba el sacerdote agarrando al sacrificio y lo estaba matando, era una sombra de lo que iba a ser Cristo. Cuando el sacerdote tomaba la sangre o tomaba el incienso y entraba al lugar santo, el incienso significan las oraciones de los santos. Cuando entraba al lugar santísimo, tú y yo podemos entrar ya a la presencia de Dios mismo. Esto es muy importante porque nos muestra que la Biblia tiene un solo mensaje, no es antes y después. Cristo ha sido siempre el mensaje central de la Biblia. Obviamente el sentido que le da Lucas es un énfasis diferente, más profundo, más espiritual. Muchos sacerdotes lo hacían de manera superficial ya su oficio. Lucas dice que esa la traía, ahora son oraciones y ayunos delante de Dios. En estos versículos Lucas indica que los cristianos de Antioquía combinaban la oración con una costumbre judía que era el ayuno. La palabra ayuno significa abstenerse de comer. Dejaban de comer durante 1, 2, 3, 7. Jesús tuvo 40 días de ayuno, 40 días y 40 noches en los que no comió nada, se abstuvo de comer. Vemos que Lucas nos dice que los cristianos en Antioquía tenían también esta práctica. Lo más probable es que no hayan sido solamente los 5 ministros los que oraban y ayunaban, sino que toda la iglesia oró y ayunó junto con ellos. Una vez que oraron y ayunaron, el Espíritu Santo les habla y les dice: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio a la cual les he llamado. Mientras la iglesia oraba, el Espíritu Santo habló a través de los profetas y da a conocer su voluntad. Dios, mediante su Espíritu, decide que va a crecer nuevamente la iglesia y elige a 2 de los 5 siervos que están ahí, a Bernabé y a Saulo, para que hagan esa obra misionera, salgan de Antioquía y vayan por el mundo conocido predicando el evangelio. El Espíritu Santo nos revela a los creyentes su voluntad de que ambos, tanto Pablo como Bernabé, se dediquen a difundir las tareas, las buenas nuevas al mundo. Tanto Pablo como Bernabé han sido enviados, han sido misioneros para los gentiles. Versículo 3, leemos entonces. Concéntrese. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les dijeron: vayan en paz. Los despidieron de la iglesia: váyanse de aquí y vayan en paz. Lo primero que nos dice que después del periodo de ayuno y oración, los dirigentes de la iglesia de Antioquía impusieron las manos sobre de ellos. A Pablo, el hermano Ananías ya le había impuesto las manos cuando cayeron las escamas de sus ojos y había recibido el don del Espíritu Santo. Por varios años Pablo y Bernabé habían enseñado en la iglesia de Antioquía y no habían sido ordenados oficialmente, hasta que el Espíritu Santo dice: ahora sí es tiempo, vengan, hínquense delante de los dirigentes. Los dirigentes ponían sus manos en los hombros, en la cabeza, en la espalda de los que iban a ser ordenados y decían: te damos gracias, Dios, ahora ellos tienen una nueva tarea. Versículo 4. Ellos, entonces enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Lucas enfatiza que los misioneros son enviados no por la iglesia solamente. Lucas dice: enviados por el Espíritu Santo. Con esto nos da a entender que Pablo y Bernabé no son enviados ni por ellos mismos ni nada más por la iglesia, sino que el Dios Trino los está respaldando. Dice que descendieron a Seleucia. Esta es una ciudad costera cerca del río Orontes. Seleucia servía de puerto marítimo en Antioquía. Algún antioqueño quería salir, iba a Seleucia. Es como el estado de Guerrero, tiene varios puertos, ponle el puerto de Acapulco. Así, Antioquía era un estado, una región grande, y tenía un puerto que era Seleucia.
Era el puerto marítimo, de ahí tomaban el barco y salieron hacia Asia Menor. Dice que navegaron a Chipre. Chipre estaba relativamente cerca de Antioquía, de Seleucia. Era menos de un día de distancia en barco. Y dice que llegaron a Chipre, y Chipre era el lugar de nacimiento de Bernabé. Bernabé conocía íntimamente a Chipre, conocía a sus habitantes, conocía las sinagogas, conocía la cultura. Este conocimiento de Bernabé después fue muy útil en el trabajo de misionero. Versículo 5. Llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Salamina era un puerto en la costa este de Chipre. Salieron de Seleucia y llegaron a Salamina. Está situada directamente al norte de la ciudad moderna de Famagusta. Es más, usted entre en internet, en Google, y ponga Chipre, ponga Famagusta, costas de, y va a encontrar unas ciudades, unas playas hermosísimas. Las playas en Chipre, las playas en todo el Mediterráneo, hasta las playas de Grecia, son unas playas, un agua cristalina, azul, maravillosa, unas playas muy, muy hermosas. Hoy en día todavía están de pie esas ciudades. Esta ciudad, Salamina, era un centro de comercio. Llegaban mercaderes de Cilicia, de Sitia, de Fenicia, de Egipto, y vendían y compraban aceite de oliva, lana, vino y granos. Con el tiempo llegó a ese puerto un gran número de judíos que se dedicaban al comercio, y poco a poco fueron instalando sinagogas en la ciudad. Cuando Pablo y Bernabé llegaron a Salamina, los judíos de inmediato le dieron la bienvenida en sus sinagogas. Lucas nos dice que Bernabé y Pablo continuaron por un tiempo predicando la palabra de Dios. Tenemos que suponer que ellos llegaban, abrían el Antiguo Testamento y les decían: mira, el Antiguo Testamento profetiza del Mesías, y te voy a decir algo, el Mesías ya vino, es Jesús, murió en esa cruz. Dice por último este versículo que tenían como ayudante a Juan. Como una nota a final de pie, Lucas incluye una información de que Juan Marcos acompañó a estos misioneros a la isla de Chipre. Quizás Lucas lo hace así porque quería poner el énfasis en la misión de Pablo y Bernabé, y solamente menciona a Juan Marcos de paso, que era solamente un compañero de viaje. De hecho, Marcos, lo acabamos de leer, no fue enviado por el Espíritu Santo ni tampoco por la iglesia. Él decide pegarse y acompañarlos por voluntad propia. Lucas dice que era su ayudante. No nos dice qué tipo de ayudante era. Su trabajo, entre otras cosas, era proveer necesidades físicas. ¿Qué vamos a comer? Volteaban a ver a Juan y Juan iba por la comida. ¿Dónde vamos a dormir? Volteaban a ver a Juan y Juan iba y buscaba dónde iban a dormir. Lucas usa de hecho para la palabra ayudante, que literalmente se traduciría subordinado, alguien que estaba debajo de ellos, lo que significa que hacía todo lo que Pablo y Bernabé le pedía que hicieran. Muy probablemente por eso no quiso ir en el segundo viaje misionero. Vamos a ver que más adelante Juan Marcos dice: no, yo ya me cansé, ya me quiero ir. Desertó antes de. Versículos 6 y 7. Ya vamos a llegar. Me quise dar prisa en los primeros 5 porque lo bueno está en estos versículos que vienen a continuación. Habiendo atravesado toda la isla de Chipre, Chipre es una isla, hasta Pafos, hallaron a un cierto mago, falso profeta, se hacía pasar por profeta, llamado Bar Jesús, cuya traducción literal es hijo de Jesús o hijo de Josué, que estaba con el gobernador Sergio Pablo, que el gobernador era un varón prudente. Sergio Pablo, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba escuchar la palabra de Dios. La isla de Chipre, que está en la región griega, había sido conquistado por romanos y era una provincia imperial bajo la jurisdicción del Senado romano. ¿Por qué tenemos que saber esto?
porque esta ciudad, por eso es que vivía ahí el procónsul, era una ciudad paradisiaca, muy bonita, y entonces el procónsul, el gobernador romano decía, yo puedo escoger alguna de las ciudades romanas, y Chipre es una ciudad romana, quiero escoger esa ciudad e ir a vivir ahí. Esta ciudad se distinguía por sus hermosas edificaciones, tenía un templo dedicado a la diosa Afrodita. Durante el reinado del emperador Augusto, Pafos fue destruida por un terremoto en el 15 antes de Cristo, pero pronto fue construida nuevamente con fondos del gobierno romano. Llegó a ser un centro administrativo y religioso de la zona y residencia del gobernador de Roma. Los procónsules eran nombrados por el Senado romano, gobernaban durante un año solamente y tenían absoluta autoridad militar y judicial. Por eso es que cuando el procónsul de otra región, la región de Judea, que era Poncio Pilatos, cuando fueron y llevaron a Jesús, ¿por qué no lo mataron los judíos? Porque el que tenía toda la autoridad judicial y militar era el procónsul. Allá era Poncio Pilato, aquí era Sergio Paulo. En Pafos encontraron a Sergio Paulo, que acostumbraba a emplear un mago. ¿Quién era Sergio Paulo? Un gobernador muy supersticioso, que cuando llegaban con alguna doctrina, alguna enseñanza nueva, de inmediato quería yo. Él encontró a un judío llamado Barjesús, que decía que era profeta y hacía artes mágicas, interpretaba sueños, etcétera, y de inmediato se dio cuenta que Sergio Paulo era una persona supersticiosa y dijo, de aquí soy. Voy a sacar dinero, me voy a hacer pasar por alguien que sabe sueños, por alguien que sabe profecías, por alguien que puede hablar y hacer artes mágicas. Y de inmediato fue y estuvo ahí con Sergio Paulo. El nombre Barjesús es arameo, significa hijo de Jesús o hijo de Josué. La palabra Jesús o Yeshua se puede traducir Josué, Jesús, y significa Salvador. Lucas dice que era un falso profeta de nacionalidad judía. Como judío, Barjesús sabía que había una condenación de parte de Dios a los falsos profetas. ¿Qué dice Deuteronomio 18? Encuentras un falso profeta, mátalo a pedradas. Barjesús lo sabía. Barjesús sabía que había advertencias contra los falsos profetas y contra los magos, y aún así se hizo pasar por profeta y adivino. Tanto el Talmud como la literatura apostólica y posapostólica nos da muchas advertencias en contra de las prácticas mágicas. Y se acuerda, hablamos de ello hace un par de meses cuando hablamos de Simón el Mago, y vimos que todas ese tipo de prácticas, quiromancia, hechicería, lectura de cartas, lectura de todo lo que tú quieras, todo el esoterismo, nada de eso es agradable a los ojos de Dios. Ya no lo vamos a retomar hoy. En el versículo 7, Lucas dice que Sergio Paulo, el procónsul, era un hombre inteligente, que deseaba mucho escuchar la palabra de Dios, que estaba abierto a recibir instrucción de maestros judíos. Por eso empleaba a Barjesús. En el mundo antiguo había tres situaciones. Quiero que levante su mirada y me vea para que ya despierte también. Si tú eras romano, contigo estaba el poder militar. Tú decías, es romano, él es militar. Tú eras griego y decían conocimiento, mucho conocimiento. Filósofos griegos llevaban 300 años, las Alejandrías fundándose, Platón, Aristóteles. Eras judío y decían religión. Eras judío, sabe mucho de religión, sabe de Dios. Eres griego, sabes de conocimiento, de filosofía. Eres romano, tienes poderío militar. Por eso es que el procónsul dijo, yo necesito un judío que sepa de religión y que sepa de Dios, que venga y me enseñe. Barjesús lo aprovechó y se aprovechaba, valga la redundancia, de su ingenuidad de él. Por eso es cuando supo que Bernabé y Saulo, dos judíos, estaban predicando ahí, dijo, yo los quiero escuchar. Si son judíos, saben de la religión y de Dios, yo quiero que vengan y me hablen a mí. Al igual que Herodes con Juan el Bautista, tenía comezón de oír. ¿Ha leído la historia de Herodes con Juan el Bautista? ¿Quién mandó a decapitar a Juan el Bautista? Herodes. Pero si tú lees antes la historia, dice la Biblia que Herodes iba y se sentaba y escuchaba a Juan el Bautista hablar y lo escuchaba de buena gana. ¿Herodes se convirtió?
No, solamente tenía comezón de oír. Mucha gente va a las iglesias porque nada más tiene comezón de oír. ¿Qué es la comezón de oír? Que me digan algo que me haga sentir bien, que ya estoy bien, y salir con la pila llena toda la semana. El verdadero Hijo de Dios viene porque quiere ser hecho a la imagen de Cristo Jesús, que no es lo mismo. Y entonces, ¿por qué mató a Juan el Bautista? Lea su Biblia, viene en Mateo y en Lucas y en Marcos también. En la parte norte de la isla, los arqueólogos han descubierto un fragmento de una inscripción griega que dice Quinto Sergio Paulo, que fue procónsul en el reinado del emperador Claudio, que reinó del año 41 al 54. El viaje misionero fue en el año 46. ¿Qué te estoy diciendo? Que este personaje, Sergio Paulo, sí es real y está arqueológica e históricamente comprobado que Sergio Paulo fue gobernador de la región y está una inscripción que él vivió ahí. Entonces Lucas no está inventando nada. Versículo 8. Pero Elimas, el mago, pues así se traduce mago, le resistía procurando apartar de la fe al procónsul. Lucas dice que Bar Jesús tenía un nombre griego, Elimas. Elimas es una transliteración, es una palabra aramea que significa mago. Elimas el mago, mago el mago, en otras palabras, vaya nombre o vaya forma de llamarse. En la corte de Sergio Paulo, Bar Jesús usaba su nombre griego. Él prefería que le dijeran Elimas porque estaba en un mundo griego. Llámenme como griego, no como arameo. Lo mismo pasó con el apóstol Pablo. Después nos dice que procuraba apartar de la fe al procónsul. Mientras le predicaban el evangelio, y esta predicación intrigó a Sergio Paulo, a Elimas hizo que tomara una postura de oposición. Elimas de inmediatamente se dio cuenta y dijo: a ver, si estos hombres vienen y predican la verdad y le enseñan la verdad al gobernador, se me cae el teatro y dejo de tener mi ganancia. Por eso es que Elimas estaba en contra de los cristianos. Además, como judío, él adoptó la postura tradicional de los judíos de estar en contra de los cristianos. Cuando vio que Sergio Paulo había pedido que los misioneros fueran y le predicaran para escucharlos, hizo todo lo posible por disuadir al procónsul de aceptar la fe cristiana. Pablo lo relaciona muy probablemente cuando escribió su carta, vamos a 2 de Timoteo 3:8, pensaba en gente como Elimas. 2 de Timoteo 3:8. ¿Cómo estaba la situación? Le voy a decir cómo estaba la situación. Como Janes y Jambres. ¿Sí sabe quiénes son Janes y Jambres? ¿No sabe quiénes son Janes y Jambres? ¿No? Pues Janes y Jambres. Dice la Biblia en el libro de Éxodo, a partir del capítulo 4 en adelante, que Moisés, en el capítulo 3, Dios llama a Moisés y le dice: ve con Aarón tu hermano y preséntate ante Faraón. Llegó ante Faraón y entonces hubo dos personas que dijeron: también sabemos hacer el agua en sangre, también sabemos hacer esos milagros que tú haces, también puedo tirar mi vara y se convierte en serpiente. ¿Quiénes eran estos dos magos? Janes y Jambres. Ellos son esos dos magos. ¿Dónde viene en el libro de Éxodo? No vienen sus nombres. Entonces, ¿cómo sabemos? Porque la tradición judía, que es la que sigue Pablo, lo escribe en 2 de Timoteo 3:8. Léalo, lea conmigo, dice: y de la manera que Janes y Jambres se resistieron a Moisés, así también las personas malvadas resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe. Quiero que me vea y entienda cómo estaba la situación. Está el procónsul en su silla sentado, donde juzga todos los asuntos del pueblo, y entonces dice: vengan, quiero escucharlos. Bar Jesús está a su lado y ellos empiezan a decirle: procónsul, queremos hablarte de Cristo. ¿Y cuál Cristo? Y en ese momento no fue algo pequeño, fue un enfrentamiento grotesco y directo.
Estaban hablando los apóstoles, vaya, Pablo y Bernabé, y entonces Bar Jesús, Elimas, como le quiera llamar, decía, eso no es verdad, así no ha pasado. No, eso yo también lo sé hacer. No, ¿cómo que resucitó? No, también han resucitado otros en el pasado. Directamente, ¿qué pasó con Janes y Jambres? Llegó Moisés, se presentó ante Faraón, tiró su vara al suelo, se convirtió en culebra. ¿Y qué hicieron ellos? Tiraron su vara también y dijeron, también podemos. Fue una enfrentación directa, no fue algo por abajito, no fue algo tranquilo. No es que se acercaba y le decía, no les hagas caso. Directamente se oponía a ellos, directamente les hablaba en contra de ellos este hombre llamado Elimas. La situación alcanzó un nivel crítico. Estaba en juego la veracidad del evangelio. O Elimas era un impostor, o Pablo y Bernabé eran impostores. Pasó justo lo que pasó en la corte de Faraón cientos de años antes. O el Dios de Moisés, o los dioses de Janes y Jambres, pero no ambos podían prevalecer. Quiero que entienda esta situación. Teníamos lo mismo que pasó con los adoradores de Baal en Primera de Reyes 17, los profetas de Baal y Elías, Janes y Jambres y Moisés, Elimas contra Pablo y Bernabé. Estaban detrás de unos Dios y detrás de otros el diablo, de manera directa, uno contra otro. Versículo 9. ¿Y quién ha ganado siempre? Así que ahí tú sabes si te quieres ir al lado perdedor. Entonces Saulo, que es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó en él los ojos. Hasta ahí nada más. 4 cosas importantes encontramos aquí. A partir de ese momento Lucas levanta a Saulo, a Pablo, y dice, hey, a partir de aquí, junto con el Espíritu Santo, ya nada más es él. A partir de aquí, el que toma el liderazgo, el que toma la batuta, el que toma el rol central en el libro de Hechos, en este versículo, en este momento, es Pablo. Bernabé estaba primero que él en la iglesia de Antioquía. Bernabé no sabe qué hacer o qué le pasó, no sabemos. Pablo en ese momento se levanta y toma el liderazgo de la iglesia, al menos de la iglesia gentil. Segundo, a partir de ese momento, Saulo empieza a ser conocido como Paulus o Pablo. Saulo es en el hebreo, Pablo es en el griego, Paulus es en el latín. Los 3 significan pequeño. Muchos creen que Pablo se prefería que le llamaran Pablo, vaya, pequeño en el griego, en el latín, perdón, porque significa que era el más pequeño de los apóstoles, como él lo escribió muchas veces. Al menos en 2 ocasiones dijo, yo no merezco ser llamado apóstol, soy el más pequeño, soy el más Pablo. Tercero, aunque Pablo había recibido el Espíritu Santo cuando Ananías oró por él, hasta ese momento nos dice que su llenura cobró poder. Cuarto, fortalecido por la presencia del Espíritu Santo, Pablo se levanta y hace frente a Elimas y le dice con autoridad que va a llegar una ceguera sobre de él. Ejerce a partir de ahí su autoridad apostólica, lo mismo que hizo Pedro. ¿Qué hizo Pedro con Simón el mago? Oye, Simón, no seas mala onda, échanos la mano, me vas a tirar el cantón. ¿Hizo algo así? Utilizó su autoridad apostólica y dijo, a ver, Simón, tú no tienes parte ni suerte. Lo leímos en el capítulo 8. Pablo hace algo muy parecido a lo de Pedro. Toma su autoridad apostólica y ora imprecatoriamente, o mejor dicho, maldice a Elimas. Versículo 10. Cuando Pablo denunció a Elimas delante de Sergio Paulo, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Vamos por partes. Esta maldición de Pablo hacia Elimas tiene varias situaciones. Primero le dice, lleno de todo engaño y maldad. Pablo no pudo haber sido más explícito en su denuncia. Para Pablo, Elimas practicaba el engaño y la verdad y la maldad, a su más alto nivel. Está lleno de maldad. La palabra lleno del griego pleró, ya no cabe nada más ahí. Pablo le dice, ya no tienes nada en ti más que engaño y maldad. Después le dice, eres un hijo del diablo. El nombre Bar Jesús
significa hijo de Jesús. Pablo a propósito le dice, tú no eres hijo de Jesús, tú eres hijo del diablo. Pablo, lleno del Espíritu Santo, se da cuenta que Elimas está lleno de engaño y maldad. Pablo representa a Jesucristo, Elimas representa al diablo. Por lo tanto, en este conflicto espiritual, Pablo se dirige directamente a Elimas, pero detrás de Elimas, Pablo se dirige indirectamente a Satanás. Le dice, hijo del diablo, lleno de engaño y de maldad. En el libro de Hechos encontramos el nombre Satanás 2 veces y la palabra o el nombre diablo solamente una vez más, que es aquí. 3 veces habla del diablo Lucas o de Satanás en su libro. Le dice, enemigo de toda justicia, estallando todavía en cólera. Tú no creas que Pablo se levantó muy tranquilo y le dijo, Elimas. Pablo, con los ojos fijos en él, con esa ira, con ese enojo santo, habló con crudeza, con rudeza, con fuerza, y lo empezó a maldecir. Y todavía le dice, enemigo de toda justicia. Lo identifica como un servidor de Satanás y por lo tanto como enemigo de Dios. ¿Qué clase de enemigo era Elimas? Este falso profeta se había constituido él mismo como contrario a todo lo bueno, justo y verdadero. Era en activo un persistente perturbador de los caminos justos del Señor. Y por último le dice, trastornador de los caminos rectos del Señor. Por el Antiguo Testamento, Elimas tenía que haber leído, sobre todo el Salmo 119, muchas veces nos dice que los caminos del Señor son rectos, son justos, son perfectos. Y aún así Elimas iba en contra de los caminos establecidos por Dios. Cuando le dice los caminos del Señor, ambos, Pablo y Elimas, saben que cuando dice la palabra Señor, se está refiriendo al Señor Todopoderoso, al Dios verdadero. Y es este Dios quien personalmente se estaba oponiendo, quien castiga a Elimas con ceguera. Versículo 11. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Lo mismo que Pedro con Ananías y Zafira lanza la oración, y el Señor hace lo mismo, pasó aquí. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andaba alrededor y buscaba quien lo tomara y lo condujese de la mano. Pablo reprende a Elimas y le dice, la mano del Señor está contra ti. Pablo está diciendo, ni siquiera soy yo el que te estaba haciendo, ni el que va a hacer nada. Es Dios el que va a hacer las cosas en contra de ti. Quedarás ciego por un tiempo, no verás la luz del sol. Es importante resaltar por qué Pablo le dice esto, porque Pablo mismo entendía esta situación. Pablo entendía porque él había estado en la misma condición. Él había estado ciego. ¿Y por qué había estado ciego Pablo? Por perseguir a la iglesia. Pablo entendía, de hecho, muy probablemente por eso es que en su oración dijo, queda ciego, a ver si te pasa lo mismo que a mí. Yo hasta que no quedé ciego me di cuenta y dije, esa es mi situación, estoy ciego espiritualmente, no estoy viendo la verdad, no estoy viendo a Cristo realmente. Cuando cayeron las escamas de sus ojos, antes ya habían caído de su corazón. Pablo le dice, mira, ni siquiera va a ser permanente la ceguera, dice el Señor que será por un tiempo solamente. Qué cuadro más lamentable debe de haber ofrecido Elimas ahí. Primero gritando y oponiéndose a los apóstoles, y de repente quedando ciego y buscando quien le tomara la mano y lo llevara aunque sea a una banca a sentarse. Obviamente Pablo triunfó sobre Elimas, o mejor dicho, Cristo y el Evangelio triunfaron. Versículo 12, terminamos casi. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina, no maravillado del milagro, de la doctrina del Señor. Lo inmediato del castigo divino. Pablo pronuncia el castigo, la sentencia, perdón, y el castigo llega de inmediato. Y esto hace que el procónsul quede maravillado. Ah, caray, este hombre acaba de decir que va a quedar ciego, y no fue en 3 meses, porque hay gente que viene y te dice, oh, dice el Señor que vas a sanar en unos 6 meses. Pues sí, es lo que me dijeron en mi terapia, que en 6 meses de terapia voy a sanar. No,
Vas a quedar ciego y en ese momento queda ciego. Eso maravilla al procónsul. Órale. Pero sobre todo dejó el camino listo y libre para que escuchara el evangelio. Vamos a una última cita, Romanos 10:17. Ángel, ayúdame. ¿Ven lo que les decía la semana pasada? Nada más hay que pedir al ángel y solito viene. Romanos 10:17. Bajito nada más. ¿Ya lo tenemos? Dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Quiero que cierres tus ojos ya. Estuvimos un poquito, sentí como que estuvo pesada la enseñanza, no sé, pero todavía estamos a tiempo de llevarnos mucha bendición a casa. Pablo tiene un enfrentamiento directo con Satanás, representado por Elimas. Elimas, hijo del diablo, lleno de toda injusticia, de toda maldad, que tuerce los caminos del Señor. No es rival, no para Pablo, para Cristo, para el Evangelio. Nadie es rival para Cristo y para el Evangelio. La Biblia dice, el Señor Jesucristo, ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. No porque la iglesia es algo, sino porque la iglesia viene en el poder de la resurrección, viene en el poder de Jesucristo, viene en el poder del Evangelio. Elimas se quiere levantar como Janes y Jambres y se da una lucha, se da una batalla. Pablo y Bernabé predicando y Elimas gritando en medio: eso no es verdad, eso no es cierto, te quieren engañar, yo lo hago mejor, yo he visto otras cosas, es mentira, están cuenteándote. Pablo entonces, con una justa ira santa, se queda viendo a Elimas, fija la mirada en él y pronuncia sentencia de parte de Dios. Le dice su condición: hijo del diablo, lleno de maldad, tuerces los caminos del Señor. Cuando dice esto es para que entienda que habla del Señor Todopoderoso, Creador. Judío Elimas entendía esto. Quedarás ciego, no para siempre, pero va a ser así tu condición. No sabemos si Elimas se arrepintió, si cuando regresó su vista él llegó a los pies de Cristo. Lo que sí podemos saber es que dejó de haber estorbo para la predicación del Evangelio. No fue la ceguera de Elimas lo que hizo que el procónsul creyera, no. Fue que ya no hubo estorbo para la predicación del Evangelio. Por eso dice el apóstol Pablo: la fe viene por el oír la palabra de Dios. No dice por ver milagros. Pablo ya había vivido todo esto cuando escribió esta carta. Y no dice: vas a tener fe si ves muchos milagros. Pablo dice: se creará, esa fe se activará aquí en el tiempo si tú escuchas la palabra de Dios, que es el Evangelio. Los samaritanos escucharon el Evangelio y creyeron. El eunuco escuchó el Evangelio y creyó. Cornelio y su familia escuchó el Evangelio y creyó. Ahora Sergio Paulo tuvo la oportunidad, ahora sí, de escuchar el Evangelio sin interrupción y creyó. No vuelve a mencionar la escritura a Sergio Paulo, pero no tenemos razón para dudar de que su conversión haya sido genuina. Muy probablemente terminó su año, no sabemos cuánto tiempo llevaba, si fue reelegido o vuelto a poner por el Senado, y si no, se fue a su casa con el Evangelio de Jesucristo, a predicar el Evangelio de Cristo a su casa. De hecho, esta conversión de Sergio Paulo la narra Lucas porque es el sello de aprobación del Espíritu Santo sobre Pablo y sobre Bernabé. Está diciendo el Espíritu Santo: lo que ellos van a hacer, yo se los ordené cuando ustedes estaban orando, y quieren ver mi sello de autentificación. Ahí está la ceguera de Elimas y la conversión de Sergio Paulo. Por eso es que Lucas narra este acontecimiento. Se lo dije, Lucas no nos narra toda la historia, sino los hechos que el Espíritu Santo sabía que necesitábamos saber. Pero lo que de verdad deseo que te lleves a tu casa el día de hoy, que te lleves en tu corazón,
y medites en esto que te voy a decir toda la semana, es en la nefasta actitud de Elimas y su justo pago. Dios de hecho fue muy misericordioso. Si Dios hubiera hecho con él como con Ananías y Zafira y muere en ese momento, Dios sigue siendo justo y bueno, no pasa nada, pero le dio oportunidad. La ceguera no fue permanente, fue solamente por un tiempo. Pero antes de que seamos demasiado duros con Elimas y digamos, sí, se pasaba, ¿cómo es posible? Debemos de preguntarnos si nosotros mismos acaso no habremos estorbado como Elimas alguna vez al evangelio, o más de una vez. No, pastor, yo jamás me he puesto, cuando oigo que alguien predica el evangelio, es más, pongo alabanzas en mi casa, que todos, sí, pero tu comportamiento, tu manera de vivir, de actuar, ¿no habrá estorbado alguna vez ya la predicación del evangelio? Si lamentablemente te has comportado como un pagano, como Elimas, y en ese comportamiento la gente ha dicho, ¿y eso que es cristiana? ¿Y eso que es cristiano? No estás muy lejos de lo que hizo Elimas. Estamos en la misma situación. Yo te lo he dicho muchas veces, si la gente lo dice por insignificancias, tiró basura, ay, eso que es cristiano y tira basura, no es bueno que tiremos basura, no estoy diciendo que lo hagas, pero eso no es pecado, eso solamente habla de una falta de cultura cívica ya. No, es que me critican porque me he visto, porque si tu forma de vestir refleja a Cristo no tiene nada de malo. Si hablan así sin saber, no pasa nada, hermano, hermana. Pero si la gente alguna vez ha dicho, porque te ven hablando, porque te ven actuando, porque te ven pecando, porque te ven yendo en contra de lo establecido por Dios y han dicho, ¿y eso que se dice cristiano? Entonces ahí sí tienes de qué preocuparte, porque estás exactamente igual que Elimas, yendo en contra del evangelio, oponiéndote a la libre predicación del evangelio. Yo una vez, cuando era líder de jóvenes hace muchos años, les dije una vez en el grupo de jóvenes, oye, si todavía quieres ir a la disco, si todavía quieres andar de fiesta, si todavía quieres andar de borracho, así se los dije, hazle un favor al evangelio y no le digas a nadie que eres cristiano. No lo hagas, porque solamente eres un estorbo para el evangelio. Y creo que aplica nuevamente en este lugar. Si tú no tienes la intención, lo veíamos en la mañana en el discipulado, de madurar y ser a la imagen de Cristo, hazle un favor al evangelio y deja de decir que eres cristiano, y deja de hacerte el espiritual, y deja de sentirte superior porque sabes una que otro tema del discipulado, y deja de pensar que ya eres alguien. Si no has madurado, si tu vida no tienes la intención de que refleje a Cristo, hazte un favor a ti mismo, sobre todo para que no venga el juicio de Dios a tu vida, y deja de decir que eres cristiano. Lo acabamos de ver hace un par de semanas. De hecho, para reunir el título cristiano es un requisito muy alto. Primero tienes que ser enseñable y corregible. Hazle un favor a ti mismo y al evangelio. Y si no tienes la intención de madurar y ser como Cristo, de ser discipulado, de ser enseñado y corregido, si no quieres reflejar a tu Salvador, deja de decir que eres cristiano, porque vas a estar como Elimas, bajo el juicio de Dios, bajo el escrutinio y la mirada de Dios. Y no vaya a ser que el Señor te deje ciego por algún tiempo. Y no estoy hablando literalmente. No vaya a venir sobre de ti un castigo como fue sobre Elimas. Cierra tus ojos y vamos a decirle en esta tarde ya: Espíritu Santo, el único que puede poner el querer como el hacer es usted, para que realmente queramos reflejar a Cristo. Por eso hoy le decimos: Señor, pon en mí, pon en nosotros, hazlo personal y dile: pon en mí, Señor, el querer como el hacer. Pon en mí la necesidad, el fuego incesante, el hambre, la sed espiritual de reflejar a Cristo, de madurar, de ser como Cristo. Quita de mí ese pensamiento inmaduro, infantil, de que la madurez llegará con mucho tiempo en la iglesia o llegará por sí sola. Llévame a entender, dile al Señor, que la madurez va a llegar cuando tenga un compromiso serio y real con Cristo y con el evangelio, con su iglesia. Que la madurez no llega por arte de magia.
Queremos entenderlo, Señor, y empezar a crecer y no dejar en mal el evangelio. No queremos ser otro Janes y Jambres, no queremos ser otro Elimas, no queremos ser otros profetas de Baal que se paran en contra de ti, Señor. No somos rival para ti, nadie en el universo es rival para ti. Satanás podría reunir a todas sus huestes en un solo lugar y no es rival para lo que sale de tu boca. Con el puro aliento de tu boca podrías borrarlo, Señor. No queremos ir en contra de lo establecido por Dios. No queremos ser aquellos que tuercen los caminos de verdad, que decimos ser cristianos pero que vamos en pos de nuestro yo, que hacemos lo que queremos en nuestra carne. No más, Señor. Si en el trabajo, si en la escuela, si en la casa, si en la familia, si con los vecinos hemos dejado alguna vez en mal tu nombre, si hemos sido un Elimas y la gente ha dicho, y eso que es cristiano, te agradecemos hoy porque ya nos perdonaste, pero queremos confesar nuestro pecado. Queremos decir, sí, fue mi responsabilidad total y quiero apartarme de ello. Quiero verdaderamente por tu Espíritu Santo hacer lo correcto de ahora en adelante. Que la gente ya no vuelva a blasfemar por causa mía, Señor. Que la gente vea algo diferente en nosotros, y no seremos nosotros, será Cristo en cada uno de nosotros. Esa es nuestra oración, Señor. Si la gente habla por hablar, no tiene motivo, no importa, pero no le des motivo jamás. Si te critican por cualquier otra cosa, déjalos que hablen. Pero si blasfeman el nombre de Cristo porque te ven en pecado, ten temor de Dios y cambia tu manera de vivir. Te damos gracias, Padre maravilloso, en el nombre de Jesús. Amén, Dios. Dele un abrazo a su hermano, a su hermana. Sóbele la cabeza.